El hogar cristiano. Por mucho tiempo he deseado preparar un cursillo sobre el hogar. Reconozco la importancia del hogar en la vida del ser humano, en la iglesia y en toda nación sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no lo había hecho porque me sentía totalmente incapaz de hacerlo, francamente. Pero la necesidad es tan apremiante que al fin decidimos, con la ayuda de Dios, tratar de preparar un cursillo que presente algunos principios bíblicos y algunos ejemplos prácticos y sugerencias que puedan ayudar en la formación de un hogar que sea agradable a Dios y que cumpla la función que Dios ha dejado para el hogar. El hogar es el factor clave en el desarrollo inicial del carácter de toda persona. Solamente el hogar puede ofrecer la seguridad emocional que necesita toda persona en un mundo atribulado. El hogar es la piedra angular de toda nación. Si no funciona debidamente, el caos político, social y económico resultará. El hogar es el aliado más importante de la Iglesia de Cristo. En el hogar, las enseñanzas bíblicas presentadas en las reuniones de la Iglesia pueden ser reforzadas. El proceder debido en el hogar es esencial para el desarrollo de cristianos maduros que puedan servir como ancianos y diáconos en la Iglesia. Cuando comprendemos la importancia vital del hogar en relación al individuo, la nación y la Iglesia, es fácil entender por qué el hogar es la primera institución divina. Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24. Desde el nacimiento del ser humano, la familia que lo rodea ejerce la más poderosa influencia sobre el individuo. La influencia del hogar sobre uno en la temprana niñez le afecta durante el resto de la vida. Algunas de las profundas influencias que uno recibe de la familia son sus valores morales y carácter, la seguridad y la confianza en sí mismo, el sentido de curiosidad, el autocontrol, la inclinación sexual y la capacidad sexual futura. Es cierto que hay otras influencias importantes en la vida del niño: sus compañeros, la escuela, la iglesia, los vecinos y lamentablemente la televisión son factores poderosos en el desarrollo de la personalidad y el carácter de la persona en su niñez. Pero el hogar siempre puede tener mayor influencia sobre uno que cualquier de estos factores. Pero no debemos suponer que la influencia del hogar esté limitada a la niñez. Aún el adulto depende mucho del hogar para su felicidad y su estabilidad emocional. Según estudios analíticos, los problemas familiares son aquellos que nos causan más tensión y más depresión emocional que cualquier otra dificultad. La explicación es sencilla. El hogar es el factor más importante en nuestras vidas. La felicidad básica del individuo depende mucho de su vida familiar. Considere los resultados de la encuesta del Dr. Thomas Holmes de la Universidad de Oregón en los Estados Unidos. Como verá en la página 2 del estudio, hay una escala de 1 a 7 y los puntos asignados en cuanto a la fuerza de esta crisis. Y luego hay 7 diferentes ocasiones o sucesos que causan crisis en la vida de uno. Y entre estos primeros 7 encontramos la muerte del cónyuge, el divorcio, la separación matrimonial, la prisión, la muerte de un miembro cercano de la familia, el daño físico, enfermedad y el casamiento. Solamente 2 de estos factores que causan crisis en la vida de uno, de estos primeros 7, solamente 2 no se relacionan directamente con el hogar, y son el estar encarcelado
y el sufrir daño físico o enfermedad. Los demás tienen relación directa con el hogar y específicamente con el matrimonio en 4 de estos 5. Como puede apreciar en base a esta investigación, uno puede asegurar con aplomo que los traumas más graves de la vida se relacionan con la familia de uno. Los problemas familiares son mucho más traumáticos que otros. Estos datos hacen resaltar la importancia del hogar en la vida de todo ser humano. Lo que es difícil comprender es que la mayoría de las personas, cristianas y no cristianas, dedican muy poco tiempo y esfuerzo para asegurar que tenga éxito en el hogar. Muchos tienen el concepto que el ser esposo, esposa, padre o madre eficaz se logra sencillamente por hacer lo que es natural, al estilo de los animales que funcionan en base al instinto. Si bien hay cierto instinto maternal en la mujer, esta habilidad innata es muy limitada y del todo insuficiente para el éxito en el hogar. Quiero aclarar desde el principio de este cursillo que su servidor no es psicólogo ni consejero profesional. No soy erudito en materia de relaciones familiares. No tengo un hogar perfecto. Mi esposa y yo estamos tratando de crecer y mejorar nuestra relación matrimonial como muchas otras parejas cristianas. Mis hijas son cristianas, pero tienen las mismas tentaciones y muchos de los problemas que azotan a todos los jóvenes de nuestra época. Nosotros estamos felices en nuestro hogar, pero tenemos que superar conflictos y dificultades como toda familia cristiana. Esto mismo es lo que me hizo tardar mucho en preparar este estudio, reconociendo las deficiencias en mi propia vida como esposo y padre, y en mi hogar. Sé que hay deficiencias, sé que no somos familia modelo. No obstante, creo de todo corazón que hay principios bíblicos que podemos aprender y practicar en el hogar que nos ayudarán a lograr el éxito y a ser más útiles en el servicio del Señor. Las ideas presentadas en este cursillo han surgido de 4 fuentes. Y quiero aclarar esto. No se trata de ideas mías realmente. Surgen de un estudio de lo que la Biblia enseña sobre el tema, primeramente. Esto es lo más importante. Segundo, de la experiencia de nuestro propio hogar. Tercero, de muchas horas dedicadas a trabajar con otras familias para la resolución de sus propios problemas familiares. Y luego, el estudio de varios libros sobre el tema del hogar y las relaciones familiares, especialmente libros escritos por hombres que aceptan la Biblia como norma adecuada para el hogar. He demorado mucho, como me repito, en la preparación de este curso por sentirme muy inadecuado para esta tarea. Hay una infinidad de pormenores culturales variables de un país para otro que su servidor nunca podrá comprender. Lo sé muy bien. Cada uno de ustedes tendrá que hacer esta aplicación dentro de su propia experiencia cultural con mucha sabiduría. Pero los principios bíblicos no cambian, mis estimados. Los principios bíblicos no cambian de un país para otro, de una época para otro. Los principios bíblicos no cambian. A usted le corresponde entender estos principios de la palabra de Dios, estas verdades que Dios nos da, y aplicar estas verdades dentro de su familia y las familias de la iglesia y demás familias que usted tenga la oportunidad de instruir y ayudar con los principios de la palabra de Dios. Parte importante de su desarrollo personal como cristiano y obrero del Señor es su desarrollo en el hogar como esposo, padre, abuelo, o en el caso de las hermanas como esposa, madre y abuela. Además, su entendimiento y experiencia en este aspecto de la vida le capacitará
para servir a muchas otras personas que carecen de bases seguras para su propio hogar. Ahora queremos entrar en la primera lección de este cursillo del hogar cristiano, y esta lección es el casamiento del cristiano.